Bueno, mi nombre es Alejandro Campo, soy congresista de Colombia y quiero compartir algunas reflexiones sobre el tema del cannabis en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Últimamente hemos asistido más a charlas sobre cómo desde la medicina nos vamos introduciendo al cannabis. La ciencia ha sido la excusa que no puedo ganar la libertad. Es increíble que en el siglo XXI la gente tenga que en varios países demostrar que está enfermo, que sufre de algo, que tiene un trastorno para poder fumarse un porro. Es de las cosas extrañas que aún tenemos en el mundo y de la estigmatización que hace parte del cannabis. Es decir, tienes que demostrar que lo necesitas para algo. ¿Y a dónde quedó el relato de la libertad, de yo puedo hacer de disfrutar de mis derechos, de mi vida? De hecho, el país de la libertad inició como un tema compasionado, ¿sí? Y tienes que tener fórmula médica. ¿Por qué la gente que se fuma un porro tiene que tener una fórmula médica? ¿Por qué el que va y se compra una botella de whisky no la necesita? ¿Por qué el que compra un paquete de cigarrillos no lo necesita? En Estados Unidos el año pasado hubo más de 20.000 muertos por armas de fuego. No se han reportado 20.000 muertos por gente que consuma marihuana. Pero es el mundo que tenemos. Y a ese mundo que tenemos, lo médico ha resultado como una posibilidad en la cual tampoco hemos podido explorarla profundamente porque seguimos teniendo una estigmatización. En varios países donde se está hablando del cannabis medicinal, los estudios tienen más requisitos que otros elementos para poder tú practicar, experimentar, desarrollar con cannabis. Tienen más dificultades que con otros productos. Cuando es para lo mismo, cuando se supone que es para la salud y la tranquilidad humana. De hecho, en algunas partes no pueden ni siquiera poder, ¿cómo le decimos aquí? Poder regularizar la semilla, ¿sí? Poder legalizar, ¿sí? Poder decir, esta es mi genética, esta es mía, no pueden ni siquiera hacerlo. Entonces, ni siquiera pueden estandarizar el producto del que quieren hacer la investigación. Entonces tienen desarrollos, tienen ideas, líneas importantes, pero ni siquiera ese estado les permite decir, hey, estas son mis tipos de variedades de semilla, esta es variedad tipo TH que tiene THC y no la pueden ni siquiera registrar, esa es la palabra, registrar. Entonces, en los estudios tienen toda la idea menos el producto para arrancar. Una cosa muy loca, muy difícil, porque entonces estamos hablando de que unos sectores de la sociedad y el Estado en varias partes del mundo, varios estados mejor dicho, entonces no quiere, sí vamos a permitir el cannabis, pero primero tienes que demostrarnos que no le hace daño a la gente. Sí, entonces primero demostremos que no hace daño, entonces no, esa parte como hace daño y todo el mundo se va a volver consumidor y adicto, no, vamos por partes, demuéstranos para qué es bueno. ¿Sí? Y han metido a la gente en un problema, porque mucho usuario adulto y recreativo hoy tiene que pasar por enfermo, por psicótico, por depresivo, por cualquier cosa, cualquier síndrome para poder acceder a lo que algunos podrían decir, a nivel psicológico, esta es mi medicina, yo necesito un porro para sentirme tranquilo. ¿Sí? Y eso es un primer problema. En nuestro país, que tenemos uno de los mejores marcos del mundo para poder hacer un experimento importante. De hecho, hoy tenemos 2 productos que salen de allí de Colombia. Se inventaron en el parágrafo, bueno, las leyes, generalmente, yo soy congresista, ¿no? Por las leyes se hacen para joder el pueblo. Cuando una ley beneficia a la gente de abajo, se demora 1 año en entrar en aplicación. Cuando beneficia a las grandes farmacéuticas, a los monopolios, a los bancos, al otro día entra en rigor. Allá la ley de cannabis medicinal se inventaron una parte increíble. Era que quien tuviese un cultivo, lo que denominan ilegal en Colombia, no podía entrar a hacer uso del cannabis medicinal. ¿Y eso qué implicaba? Que las comunidades campesinas e indígenas pues no podían, porque es donde por décadas ha existido la marihuana y la coca, entonces ya los vetaban. E iniciaba un nuevo tejido industrial, empresarial, de cómo la marihuana entonces
pasaba de quienes habían sido los pueblos originarios, quienes tenían la experiencia, a hacer una gran cantidad de empresas colombo-holandesas, colombo-españolas, colombo-británicas, que empezaban a sembrar cannabis medicinal en Colombia, ¿sí? Y eso se volvió el oro verde. Y ahora la gente, no, esto es mamey. El primer litro de aceite Spectrum, de Full Spectrum, yo creo que costó por ahí unos 4.000 euros. Y todo el mundo pensó que se iba a costar eso. Entonces había gente que vendía el apartamento que tenía, que sacaba las cesantías para montar un negocio, que me dejaba la plata que tenía ya guardada, ahorrada, porque eso era el oro verde. Y resulta que inició, y Colombia, en ese decreto, arrancó como arrancan varios países. Solo puedes sembrar si ya la tienes vendida. Y entonces ya la gente dijo, ¿cómo ha sido? Sí. ¿Tú quieres sembrarla? Ah, bueno, sí. Véndela primero. Oye, ¿y cómo le digo al cliente que le tengo una flor, que tengo un aceite, si no puedo sembrar? No. Cuando la tengas negociada con un trato vienes y entonces te permitimos sembrarla. Hoy hay gente que hace 5 años tiene una finca, un terreno y no solo sembraron una cosa loca. Y entonces, claro, todos los países chicos como el de nosotros, pues le tienen miedo a la convención. No, es que eso va a pasar, es que es un problema. Y entonces, ¿ya? ¡Ajo de madre! 2 minutos. Bueno, me va a tocar recortar aquel cuento con eso. ¿Qué hemos venido promoviendo nosotros entonces? Hoy tramito una ley en Colombia. Va a hacer un corte abrupto, discúlpeme, Naye. Tramitamos una ley que permite hacer acuerdos internacionales para investigación. Por primera vez Colombia en una ley se autoriza a poner dinero con hospitales públicos, con universidades, para poder diseñar y descubrir todos los beneficios terapéuticos y medicinales del cannabis, porque antes no se podía. Hoy estamos diciendo una ley donde se permite hacer acuerdos entre productores, entre empresarios, entre cultivadores y el Estado para poder desarrollar fases de estudio en Colombia. Y nosotros tenemos, nuestro tema de medicamentos y alimentos es muy fuerte, es una política muy estricta, se llama el INVIMA. Todo el tipo que produce algo en Colombia le tiene un susto al INVIMA, es como ver el diablo y dice, llegó el INVIMA. Estamos tratando de que además podamos utilizar estudios universales, ¿sí? Estudios ya desarrollados en otra parte del punto teórico y que solamente tengamos que hacer la aplicación, la toma de pacientes, ¿sí? Toda esa última fase para poder desarrollar medicamentos o fármacos alrededor de 1 año más o menos. Esperamos que eso en junio esté aprobado. Hemos además instalado digamos, una idea internacional de cómo poder participar, de cómo poder tener colaboración de otros países. Sabemos que otros países no pueden, como les decía, por el tema de poder registrar la semilla, de estandarizar el producto, de poder tener la genética a su nombre, no la tienen. ¿Qué sentido tiene que tú hagas un estudio y no puedas decir que la genética es determinada empresa o persona? Sino que sirve pero no la tienes, no. De que permitir hacer eso, pedir acuerdos para eso. Y obviamente vamos con el uso adulto, que lo hemos separado. Desde 1991 en Colombia la Corte Constitucional avanza más rápido que el Congreso es muy conservador. No ha sido capaz de aprobar que la gente se pueda comprar un cigarrillo de marihuana libremente. Desde el 91 la gente tiene algo que llama el derecho a la dosis mínima. Tú puedes portar hasta 20 gramos de marihuana, puedes fumártelos en la calle, tienes derecho a sembrar hasta 20 plantas de marihuana en tu casa, que 20 es un pocote, pero increíblemente el Estado colombiano no te permite comprarlo legalmente. Entonces tú puedes hacer todo menos adquirirlo legalmente, y ese uso exclusivo es de obviamente grupos criminales, narcotraficantes, que no nos ayudan en el desarrollo del cannabis de la sociedad, que por el contrario capturan recursos, capturan dineros, capturan impuestos y capturan vidas. Hoy en qué estamos? En el tema de que la gente pueda disfrutar de su libertad, y hemos separado las dos cosas. Yo tengo derecho, y cualquier colombiano tiene derecho a fumar marihuana cuando quiera, y no tiene que demostrar que es enfermo, ni tiene que verse como un criminal, ni tiene que ser señalado ni estigmatizado, porque hace libre de su uso, derecho y su libertad le contempla unos derechos, lo guarda la Constitución y no puede ser reprochado por eso. Y al otro lado, sin que esto se toque, sin que tengas que demostrar que es enfermo, podemos desarrollar todos los elementos que tú quieras del cannabis y las investigaciones, porque una cosa es lo médico y otra cosa es mi derecho, y nadie tiene que demostrar que está enfermo para fumarse un porro.
Muchas gracias.